No se te ve. Muy, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Facebook y de nuestras redes sociales. Estamos en vivo a través de nuestro grupo del Ministerio Profético, Ministerio Profético Él Vendrá. Así que cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre el tema del día de hoy, la pueden hacer en los comentarios. El tema de hoy va a ser ¿quién es la mujer vestida de blanco? ¿Quién es la mujer vestida de blanco? Sí, y en esta ocasión tenemos al doctor Héctor Rodríguez, doctor en teología, ¿cierto, pastor? Así es. Muy bien, y también Bien, tenemos a Merlis Pérez como evangelista. Entonces, el tiempo es de ustedes, pastor, gracias. para que puedan desarrollar el tema de Apocalipsis 12. Bueno, es un privilegio estar con ustedes en esta hora, en este momento, para estudiar una porción de la palabra de Dios y sobre todo aclarar dudas. No sé si Merly quería comenzar con algo. Bien, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy cordial a cada una de las personas pues que se están conectando. Bueno, ella se ve que tiene un problemita de conexión. Así que vamos a comenzar con el tema y las preguntas, como bien lo dijiste, Samuel, que las personas las vayan poniendo allí en los comentarios y posiblemente estas preguntas se puedan contestar en la próxima reunión, que va a ser también todos los domingos a la hora 6 de la tarde, hora del Perú, y 7 de la tarde, hora de Miami. Nosotros cuando vamos a el Apocalipsis, vamos a tener una situación muy particular del libro, principalmente de Apocalipsis, pero hay otros libros como Daniel, está Jeremías, Ezequiel, etcétera, que tienen mucha simbología, mucho símbolo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que cuando estamos viendo un símbolo en Apocalipsis, nosotros no podemos tomarlo en forma literal. Y ahí hay un error que cometen muchos cristianos en a veces un pasaje bíblico que es simbólico, tomarlo como literal. Y entonces el concepto cambia totalmente. Ese es un detalle muy importante. El otro detalle importantísimo también a la hora de estudiar la palabra de Dios es el contexto. Nosotros no nos podemos quedar con lo que dice el texto, un versículo. El versículo dice tal cosa, pero ¿qué dicen los versículos que están antes y los versículos que están después? Tenemos que leer el contexto. ¿Qué dice otros libros de la palabra de Dios acerca del mismo tema? Porque eso nos va a dar una mayor luz para entender el pasaje que nosotros estamos estudiando. Entonces, Bien, ¿me escucha, pastor? sí, adelante, Merlis. Bien. Sí, ella tiene realmente una conexión con problemas, así que vamos a seguir avanzando. Uno de los conceptos que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis es la mujer. Y la mujer, en realidad... Respecto a eso, lo que pasa es, me disculpan que tengo unos problemitas aquí se me cae la señal, porque estoy en un sitio muy montañoso y donde hay muchas montañas, ahí está lloviendo, mucha niebla y la señal se me cae. Yo quería pues posiblemente pues el pastor quede teniendo casi todo el tema porque voy a tratar en la próxima de tener mejor conexión. Pero lo que quería yo comentar era que
El libro de Apocalipsis, como bien lo estaba mencionando el pastor, es un libro que bien interesante, que tiene muchas simbologías. Y yo quería presentar algunas cosas antes de que el pastor pues continuara con lo que se... Sí. Bien, parece que hay conexión. La conexión de Merly está inestable. Así que, pastor, puede seguir con el tema. Ok. Bueno, entonces, como estaba diciendo, uno de los conceptos, hay muchos conceptos, muchos símbolos en el libro de Apocalipsis. Uno es la mujer. Ahora, hay millones de cristianos que la mujer que el libro de Apocalipsis habla en el capítulo 12 específicamente es la Virgen María. Hay muchos que creen eso. Bueno, y resulta que no es así. Ahora, ¿por qué ellos creen que es María? Bueno, porque están tomando en forma literal el versículo. Y claro, si nosotros leemos los primeros versículos de Apocalipsis, vamos a leerlo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, estando embarazada, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje de aquí, bueno, vemos aquí una mujer embarazada y que está por dar a luz. Claro, si vamos a la historia bíblica, a los evangelios, la mujer que estuvo embarazada fue María y dio a luz un hijo. Pero vamos a ver que aquí se trata de un símbolo y no exactamente de María, la madre de Jesús. Hay otros símbolos aquí en estos dos pasajes, que son los dos primeros versículos del libro de Apocalipsis 12. Ahí vemos que está vestida de sol. ¿Qué significa eso, que está vestida de sol? Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa la luna debajo de los pies? Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué significado tiene eso? Ahora, estando encinta se entiende bastante bien porque, bueno, María estuvo en su momento embarazada de Cristo Jesús y clamaba con dolores de parto. O sea, estaba próxima a dar a luz. Pero se trata de María. Bueno, si nosotros comenzamos a analizar este pasaje y los que le siguen, vamos a darnos cuenta de que esa mujer que está vestida de sol y con toda esa simbología es también simbólica, tiene otro significado. Y el significado es que en la Biblia, mujer en la mayoría de los casos está representando a una iglesia. Si la iglesia es pura, entonces estamos hablando de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Pero si la iglesia es corrupta, entonces estamos hablando de una iglesia apóstata, idólatra, que no sigue la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, vamos a ir poco a poco avanzando para ir entendiendo. Mire, en el Antiguo Testamento hay varias ocasiones en que Dios compara a su pueblo, la verdadera iglesia, mediante el símbolo de una mujer. Vamos a leer alguno, por ejemplo, Isaías 54, capítulo 54, versículos 5 y 6. Dice así: porque tu marido es tu hacedor. O sea, se está dirigiendo al pueblo de Dios. Y le dice que el marido es tu hacedor, es decir, es tu creador. Y luego lo dice, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor
el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh Dios, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Ve? Aquí está comparando a Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, como la mujer, como la esposa. En otros pasajes vamos a ver como la novia, pero siempre refiriéndose a la mujer. Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh Dios, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Jeremías 6:2 dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Ves? Se está refiriendo de diferente manera, pero siempre como a una mujer, a su pueblo escogido. Si vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 2 del libro de Oseas, todo el capítulo no lo vamos a poder leer, pero vamos a leer, por ejemplo, la primera parte del versículo 1. Allí Dios dice: decid a vuestros hermanos, a mí. Es una palabra hebrea que significa pueblo mío. Decid a vuestros hermanos, pueblo mío. Y si saltamos al versículo 19, vamos a encontrar: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Bueno, ven cómo en el Antiguo Testamento aparece la figura de la mujer, el símbolo de la mujer en representación del pueblo de Dios. Porque vamos a ver otros pasajes del Nuevo Testamento donde el pueblo de Dios es cuidado por Cristo como el esposo cuida a su esposa. Y tenemos un pasaje, vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, tenemos: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí se está refiriendo ¿a qué? A la iglesia. Se está refiriendo a el pueblo escogido. Si se trata de una mujer infiel, entonces también se está refiriendo a una iglesia apóstata, una iglesia que se apartó del Dios verdadero y va en pos de otros dioses. Y entonces la palabra de Dios le llama en algunos casos la esposa infiel y en otros casos, por ejemplo en Apocalipsis, le llama la ramera. Una palabra bastante dura. Vamos a leer, por ejemplo, en Jeremías 3:20. Allí dice: pero como a la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. ¿Ve? Aquí se está comparando a la casa de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, como una esposa infiel que abandona a su compañero. ¿Y quién era el compañero del pueblo de Israel? Obviamente Yahweh Dios, que al dejarlo, al separarse de Dios e irse en pos de otros dioses, entonces ahí tenemos un símbolo de la esposa infiel que deja al Dios verdadero y se va a otros dioses. Vamos a leer, por ejemplo, Ezequiel 23:24. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos y yelmo pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Ahí le está hablando al pueblo apóstata.
Si vamos al Nuevo Testamento, ya leímos recién en 2 Corintios 12, pero en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 32, son varios versículos, allí tenemos también que el apóstol Pablo está hablando, haciendo una comparación entre la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, la compara con la relación entre la iglesia de Dios y Cristo. Vamos a comenzar el 25 y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Ahí tenemos la comparación bien clara. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego sigue diciendo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez la comparación de Cristo y su iglesia como la relación de esposo a esposa, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está bien claro aquí. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, la mujer que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis no es María, es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios, y del pueblo de Dios iba a nacer el Mesías, iba a nacer el Cristo, que es nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, eso es lo que se está refiriendo respecto a esa mujer. Cuando dice que la mujer, al principio, cuando leímos que la mujer está vestida de sol, significa que tiene la luz más fuerte, la luz de la verdad, la luz de la palabra. Es la iglesia pura, la iglesia que en otros lugares aparece vestida de blanco. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Y de la iglesia de Dios o del pueblo de Dios, allí iba a surgir Cristo Jesús, iba a surgir el Mesías. ¿Ve? Ahora, ¿por qué no podemos decir que es María? Bueno, si nosotros seguimos leyendo en el contexto, vamos a ver que hay dos cosas importantísimas que debemos nosotros tener en cuenta para ver que no es una mujer literal. Si nosotros leemos del versículo 13 al 17 del capítulo 12, vamos a encontrar algo interesante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Ve? En el versículo 1 y 2 estaba embarazada por dar a luz con dolores de parto. Pero aquí en el versículo 13 ya dio a luz y dio a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar. Y aquí viene la clave que vamos a tener en cuenta. Donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando uno estudia profecía, se da cuenta que este concepto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, de un tiempo, se está refiriendo a una cantidad de años proféticos. Cuando decimos tiempo, se trata de un año profético. ¿Y qué significa un año profético? Que cada día de ese año profético
representa un año nuestro y que tiempos son 2 años proféticos y la mitad de un tiempo es medio año profético. En realidad, cuando dice que esa mujer es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, está hablando de 3 años y medios proféticos, que vendrían a ser 1260 años literales nuestros. Ahora, María vivió 1260 años. ¿Hay algún lugar en la Biblia que diga que María vivió en la tierra 1260 años? Bueno, aquí ya tenemos entonces un elemento poderoso para ver que la mujer de Apocalipsis 12 no es María, sino que es el símbolo del pueblo de Dios, el símbolo de la iglesia verdadera de Dios, que de allí, del pueblo de Dios, nace el Mesías. Nace Cristo Jesús. Adelante. Si no se me cae la señal, ¿no? Por eso sí. No he conversado mucho, porque como se me cae la señal, cuando dice que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz, entonces apareció otra señal en el cielo, el gran dragón. Exacto. Entonces allí nos señala, pues, para reforzar lo que usted está diciendo, que esta mujer ya automáticamente estaba siendo perseguida. El bebé estaba esperando el dragón inmediatamente. Aparece la mujer encinta, inmediatamente aparece el dragón, y sabemos que el dragón se manifestó a través de Herodes, de la Roma imperial, para perseguir a Jesús, ¿verdad? Y perseguir la simiente. Entonces, bueno, sí, está bien esa parte. Allí empezó la persecución. Allí empezó, porque después el dragón dice, en el versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y como el hijo de la mujer fue arrebatado al cielo, Cristo ascendió a los cielos, el dragón quedó con ganas de hacerle daño a Dios, y la forma de hacerle daño a Dios es hacerle guerra al resto de la descendencia de ella. O sea que esa mujer tiene descendientes. Y si nosotros vamos al Evangelio, vamos a ver que en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo muchos hijos más después de Cristo. No dice. Que aparentemente María solamente tuvo a Cristo Jesús y punto. Pero aquí en Apocalipsis... Pero, quiero hacer un paréntesis ahí. Independientemente, si María hubiese tenido muchos hijos más, que eso no es el tema que estamos tocando, ¿verdad? No podría haber tenido tan gran descendencia como nos lo explica aquí, dice, ¿verdad? Claro. Al resto, dice, era una muchedumbre al resto de su descendencia. Entonces no tendría, pues, María haber tenido la capacidad de ella haber dado a luz y de tener una multitud. Exacto, una multitud de hijos, ¿no? Exacto. Entonces hay dos elementos poderosos acá en este mismo pasaje de Apocalipsis 12, donde claramente nos indica que esta mujer no es María. María sí estuvo embarazada y dio a luz a Cristo y todo, pero Apocalipsis no se está refiriendo precisamente a María, se está refiriendo al pueblo de Dios, porque al Cristo, al ascender al cielo, el enemigo, ¿a quién le fue a hacer guerra? A su descendencia, a los que siguieron a Cristo Jesús. O sea, los cristianos que comenzaron a constituirse la iglesia de Dios moderna, digamos, la iglesia de Dios cristiana, que nacieron de las manos de Cristo a través de sus apóstoles, y que ellos comenzaron a predicar el evangelio. Y hoy nosotros, toda la cristiandad a nivel del mundo, de las distintas denominaciones,
somos descendientes de esa mujer. Pero acá dice que el enemigo le fue a hacer guerra al resto, a un resto en particular. ¿Y cuál es la particularidad de este resto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Ve? Entonces, volviendo... Perdón, pastor. Sí, adelante. Es una iglesia que tiene unas características especiales. Eso es lo que debemos entender. Es una iglesia que ya trae un fundamento y unas características especiales. Porque cuando dice aquí, al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos, ¿verdad?, de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, es una iglesia que ya tiene unas características que debemos, como dice bíblicamente, destacarlas, ¿no? No es una iglesia cualquiera que nació de un momento cualquiera y que, bueno, fue un montón de hijos supuestamente que tuvo María y, bueno, los hijos pues se hicieron una gran descendencia. No, esa iglesia viene señalada con unas características especiales desde el principio. Si no hubiese sido así, el dragón no se hubiese molestado tanto, ni hubiese querido devorarlo, ni hubiese utilizado al antiguo imperio romano para perseguir a la iglesia y después perseguir al resto de su descendencia a través pues, de los sistemas sistémicos. Pero ahí habla de 1260 años. Entonces, ese es un elemento poderosísimo para ver que no se trata de una persona humana literal como María, la Madre de Jesús, sino que es un símbolo del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios fue perseguido desde sus comienzos. ¿Ve? En la Edad Media, cuando se perseguían a los cristianos y los quemaban, en el mismo Imperio Romano también, etcétera. Son 1260 años. Así que ya con esa evidencia se descarta de una manera tajante de que esa mujer de Apocalipsis 12 no es María, sino que es el pueblo de Dios, como vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que ese símbolo de la mujer como el pueblo de Dios se usa incluso desde el mismo Génesis, porque si nosotros vamos a Génesis 3:15, ahí nosotros vamos a encontrar cuando Dios dice, le habla a la serpiente y le habla de la mujer y los descendientes de la mujer que iban a tener enemistad con la serpiente y los descendientes de la serpiente. Dos linajes. Sí. El linaje santo, que es los descendientes de la mujer, y el linaje corrupto, que son los descendientes de la serpiente. Así que desde el Génesis, ahí estamos haciendo la simbología hasta el Apocalipsis. Bien. Vamos a ir cerrando. Exacto. Y pedimos disculpas a nuestras amigas, nuestros amigos, hermanas y hermanos que se han conectado con nosotros, los que se han podido conectar. Hemos tenido algunas dificultades, es nuestra primera vez, a medida de que, como dice, vamos con ensayo y error, y ya pues para el próximo domingo estaremos nuevamente planteando, vamos a hacer una continuación de este tema, y vamos a ir tocando diversos temas interesantes. Nos gustaría pues que usted, a través de nuestro de nuestro grupo allá en Facebook, en nuestro canal, usted nos escriba y nos hagan preguntas para nosotros entonces ahí ir formando nuestros temas semanalmente, y si hay algunas preguntas también vamos a ir, antes de comenzar el tema, ir respondiendo algunas preguntas. Así es. Hoy falla, por eso pues muchos dirán, bueno, que no hable mucho, pero es porque por la falla que tengo pues de internet, que tuve de internet, preferí que el pastor pues siguiera el tema. Pero ya para la semana próxima tendremos resuelto este asunto. Así que yo les animo a que se conecten con nosotros, a que hagan sus preguntas y poco a poco vamos a ir trabajando y vamos a ir contestando.
Vamos entonces, no sé si el pastor quiere decir algunas palabras para terminar, vamos a hacer una oración para No, cerrar. simplemente que el tema tiene mucho más elementos para desarrollar, porque el mismo versículo 1 del capítulo 12 de Apocalipsis, hay varios símbolos que es bueno hablar un poquito de ellos para que las personas tengan claridad a qué se refiere cada uno de esos detalles. Bien, pastor, entonces vamos entonces a ir organizándonos y bueno, sabemos que todo podemos, dice pues nuestra hermana Elena del Guay, que tendremos muchos años y muchos siglos y tendremos mucho tiempo en el cielo para conversar. Y aquí, con respecto a la palabra de Dios, también vamos a tener mucho tiempo y hay mucho material y mucha tela que cortar con respecto a las profecías y sobre todo al libro de Apocalipsis, que tendremos. Bueno, se desconectó, entonces vamos a concluir por aquí. No sé si Samuel querías agregar algo más o si no ya terminamos el video por esta vez. Bueno, sí, muy interesante el tema del Apocalipsis 12, donde habla de la mujer vestida de sol. También es la parte donde está el dragón y todo lo que esto implica, ¿no? Todo lo que esto significa en las profecías. Las preguntas, amigos del Facebook, tanto en las plataformas de las redes sociales, si tiene alguna pregunta, dejar en la caja de comentarios para que en el próximo live la podemos contestar con el doctor Héctor Rodríguez y la evangelista Merlis Pérez. No sé si la hermana Merlis tiene otros comentarios para poder finalizar con el live. Para despedirnos, recordándole también pues que tenemos también tenemos un grupo de oración en WhatsApp. Sí, hay un grupo de oración, el WhatsApp, se llama Oración Él Vendrá. También nuestro grupo de WhatsApp como Ministerio Profético Él Vendrá. Tenemos nuestras redes sociales allí en el grupo de Facebook. Estamos también como www.elvendrá.com.be. Bueno, pastor, voy a pedirle a usted que haga la oración para cerrar, no sea que cuando esté orando se caiga nuevamente mi señal. Entonces, tenga usted inclinemos el rostro para orar. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte porque nos has permitido hoy un grupo de tus hijos reunirnos a través de esta plataforma para estudiar una porción de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros podamos aprender más de ti, prepararnos mejor para que cuando tú vengas en majestad y gloria estemos listos para ir a morar contigo por toda la eternidad. Bendice aquí a los hermanos, Samuel, a Merlis y a los hermanos que se conectaron hoy. Permite que el próximo domingo podamos nuevamente reencontrarnos en esta hora y por este mismo sistema. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.